Vamos a dar inicio a una sesión más de vectorial. Estamos viendo funciones de una variable real, bueno, funciones vectoriales. La diferencia con las escalares es que el resultado de evaluar un número en una función vectorial es un nuevo vector, el cual, uniendo sus puntos finales, nosotros podemos trazar una curva que se traza en una dirección o en un sentido. Hemos visto cómo graficar estas funciones, también cómo derivar e integrar. Asimismo, un poquito de geometría diferencial, que consiste en el trazado de los vectores tangente, normal y binormal, y el cálculo de la curvatura y la torsión de estas. No es tan complicado todo esto, hay muchas más cosas de geometría diferencial, pero hasta ahí me voy a detener. Y bueno, el día de hoy vamos a introducir funciones de varias variables, funciones de dos variables, su trazado y derivación parcial. La derivación parcial es una extensión de la derivada tradicional, la que hemos estado trabajando en estas semanas. La derivada parcial es necesaria ya que al estar trabajando funciones de varias variables, una función que depende de x y depende de y de z y a lo mejor de otras más, se pide calcular una derivada. La derivada es con respecto a una variable, pero hay que indicar con respecto a cuál variable, si tú tienes varias variables. Entonces, en cálculo vectorial aparecen funciones con varias variables, de la cual es importante saber con respecto a cuál de ellas se va a tomar la derivada. Por eso se le llama derivada parcial. ¿Sale? Es para nada más saber la variable de interés. Con estas derivadas parciales abrimos todo un abanico de problemas que pueden resolverse. Por ejemplo, la optimización de las dimensiones de una caja, las que veías tú en cálculo diferencial, entre otras aplicaciones también muy importantes, como el error propagado en una medición. Cuando tú mides un objeto con un vernier, tú vas a obtener una medida, sin embargo no es una medida exacta. Es una aproximación, ya que el vernier tiene una incertidumbre. La incertidumbre es la menor medida o la medida más pequeña que tú puedes tomar con el instrumento. Si no mal recuerdo, me parece que es de una micra. Bien, entonces puedes tener tus dimensiones, las medidas o las dimensiones no son ¿cómo decirlo? No son exactas. Bien, siempre van a tener un error. Y ese error puede ser del instrumento, puede ser del usuario o de ambos, o puede haber otros factores. Entonces, esos errores, ¿cómo se propagan en la medición o del cálculo de alguna propiedad, como puede ser la densidad, como puede ser el volumen de estos cuerpos? Vamos a ver algunas cosas como esas. Pero antes de todo, primero hay que definir qué es una función de dos variables. ¿Bien? Entonces, el día de ayer yo les expliqué, o hace 2 días, no recuerdo, cómo podemos ver una función vectorial. Pues bien, una función de dos variables le vamos a representar de la siguiente forma. Recordando un poquito, una función es una correspondencia. Lo ideal es que sea una correspondencia 1 a 1 de elementos. Estos elementos están en este conjunto llamado dominio y van a este otro que se llaman rango o imagen o contradominio.
Bien, tú tienes muchos elementos aquí, numeritos, y tú les asocias a cada uno de esos números del dominio otro de acá en el rango. Bien, esa regla de correspondencia es la función. ¿Vale? Esta es la función. Es la regla que va a asociar un elemento del dominio con uno del rango. Y bueno, sabemos trabajar estas funciones de una variable. Una función de una variable tú la graficas haciendo una tabla. Bien. Y lo que obtienes al final del día es una representación gráfica de esta regla de correspondencia. Esta cosa puede tener un comportamiento quizá lineal, a lo mejor cuadrático, quizá una circunferencia. Hay infinidad de posibilidades, ¿bien? Supongamos que sea esta. Pero la función no tiene una dirección de trazado, ¿bien? Simplemente se llama y igual a f de x. Así, se acabó. Estas son las funciones de una variable. Y esta función de una variable nosotros la representamos de la siguiente forma. Es una función f, la cual va a tomar todos estos valores en el eje x. Esos valores en el eje x son los valores en el dominio. Estos puntitos de aquí son todos estos puntos de acá. Bien, puedo tener infinitos. Entonces, los puntos que yo estoy tomando en el dominio pertenecen al conjunto de los reales. ¿Y a dónde los va a mandar la regla de correspondencia, en este caso la función? ¿A dónde proyecta todos esos puntos X? Los proyecta a lo largo del eje Y. Bien, estos puntos en el eje Y corresponden al rango de acá. Entonces, los valores en el eje Y también son números reales. Esta notación significa que la función o la regla de correspondencia toma un número real en el eje X y le asigna otro número real en el eje Y. Es una correspondencia. Esa correspondencia gráficamente es la forma de esa curva. Es esta de aquí. Bien. A cada X le asigna un valor Y. Bueno, esa es en una dimensión. Bueno, en dos dimensiones es una función de una variable. ¿Cómo vemos una función de dos variables? Una función de dos variables es lo siguiente. Ahora, la función va a tomar valores en el plano XY. Va a tomar un punto cuyas coordenadas X, Y, un punto dentro de ese plano. Este plano es infinito. No solamente son los puntos que están dentro de este cuadro, no. Este plano se extiende en todas direcciones, ¿bien? Por lo tanto, puede tomar cualquier valor, cualquier punto dentro de ese plano. Puede tomar el origen, puede tomar un punto sobre el eje X, positivo, negativo, Y positivo, Y negativo, o cualquier cuadrante. ¿Bien? No importa realmente. Puede tomar infinidad de puntos, todos ellos. Bien. Tú vas a tomar un punto. Supongamos que este punto tiene coordenadas X, Y. Numeritos, los que tú quieras. Bueno, entonces tú tomas un punto y a cada punto con esas coordenadas, tú le vas a asignar un valor Z. Bien, un valor a lo largo del eje Z. El eje Z es el eje vertical en el espacio, es el que va siempre hacia arriba. Z positivo, pero también podemos tener Z negativo. Bien, aquí está mi origen. Entonces, tomas un punto de ahí y le haces una correspondencia con un valor Z de acá, el que sea. Tomas otro punto, le corresponde otro punto de acá, tomas otro y así sucesivamente. Esa correspondencia es mi función, ¿bien? Pero esta función no depende de una sola variable, porque no estoy tomando solamente una coordenada, estoy tomando dos, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces, esta función depende de estos dos números que yo esté eligiendo en el dominio. En este caso, el dominio es todo el plano cartesiano.
Este es mi dominio D. Y mi rango es todo el eje Z. O bueno, a lo mejor no todo el eje Z, sino los puntos en los cuales tú estás asignando esos valores. Bien, aquí sería mi rango. Entonces, aquí ya hay una gran diferencia entre una función, digamos, de una variable y una de dos variables. En una variable tú tomas puntos en un eje. En dos variables tomas puntos en un plano. Bien. Entonces, ¿cómo escribimos esto? Aquí la función o la regla de correspondencia está tomando valores en el plano real R2. Ese R2 significa que son números reales en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. ¿Y a dónde va a proyectar esos puntos? Los va a proyectar a una recta, al eje Z. El eje Z solamente tiene una dimensión, por lo tanto sería así, R1. Pero el 1 se omite y simplemente se pone R. Bien. Esto significa que esta función f toma valores en un plano de dos dimensiones y los proyecta a una recta. ¿Vale? No es una función vectorial, no, es una función escalar de dos variables. Bien, esta función escalar se escribe de la siguiente forma. La podemos llamar z. Es una función, es decir, el número que tú estás asignando a lo largo del eje Z, que son estos puntos. Ese valor Z viene dado como una función de los valores que tú elijas en el plano XY. ¿Vale? Así. Es una función de dos variables. Interesante. ¿Ya? Podemos, bueno, este es un caso muy particular. Puedes tú tener funciones de tres variables. ¿Cómo sería una de ellas? En el caso de tres variables, la función debe tomar valores en el espacio R3 y los va a llevar a una recta en un espacio de 4 dimensiones, en esa recta de números reales. Es decir, aquí mi dominio es todo el espacio X, Y, Z. La función va a tomar cualquier punto que viva en ese espacio, el que sea, supongamos que este punto tiene coordenadas X, Y, Z. Bien, a este punto le asigna un número en un eje, en un espacio de 4 dimensiones. Ese eje, que sigue de la Z, vamos a llamarle el eje W. Bien, y aquí es el eje menos W. Entonces, a un punto en ese espacio le asigna un punto en esa recta de una dimensión. Bien. Esta función, el número W que tú obtienes aquí, es una función que depende de las coordenadas X, Y, Z. No podemos visualizar gráficamente estas funciones de tres variables, ya que necesitas un espacio de 4 dimensiones, lo cual no nos podemos imaginar. Podemos verlas hasta en 3 dimensiones. En el espacio X y Z podemos ver esas gráficas, pero en 4 dimensiones ya no. Bien, esta es una función de tres variables. Aquí arriba es una función de dos variables. Y la que hemos visto en cálculo básico, cálculo estándar, esta de aquí es una función de una variable. Nosotros sabemos hacer cálculo aquí en funciones de una variable. O bueno, eso se espera, ¿verdad? Que se sepa derivar, integrar y demás con este tipo de funciones. ¿Cómo podemos nosotros derivar o integrar funciones que no dependen de una variable, sino de dos? O a lo mejor de tres, posiblemente. Bien. Entonces, a lo largo de esta semana vamos a ver cómo hacer estas cosas con funciones con más variables, funciones de dos dimensiones, de dos variables. Bien. Las gráficas que tú puedes encontrar en este tipo de cosas, de funciones de dos variables, son gráficas en tres dimensiones, son muy bonitas, ¿sí?
pero matemáticamente son algo complicadas de estudiar. Bien, entonces aquí te muestro algunas de las gráficas que uno puede ver en varias variables. Estas de aquí. Un software es lo más recomendable para poder graficar, ya que hacer esto con una tabla no es bueno. Si para hacer una gráfica en el plano XY tú debes dar valores X y calcular los Y, no te quedan las gráficas porque no estás dando suficientes puntos. Lo más recomendable para graficar en 2 dimensiones es a través de la derivada, encontrando los puntos más altos, los más bajos, los puntos donde cambia la curvatura, llamados puntos de inflexión, las concavidades, dónde es creciente, bla, bla, bla. Todo eso son temas de cálculo diferencial. Bien, es lo más apropiado, porque así vas a tener una mejor aproximación de cómo se comportan estas funciones. La tabulación que tú haces acá no sirve. No sirve. Sirve para funciones sencillas, pero para funciones más complejas es mejor la derivada. Acá, aunque sean funciones sencillas en 3 dimensiones o funciones de 2 variables, la tabulación no funciona. Debes tú dar valores tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí las funciones tienen 2 variables independientes, la variable X y la variable Y. Acá también, X y Y. Es decir, que vas a hacer tu tabla en este tipo de gráficas. Ya no va a ser nada más en X y en Y, sino va a ser en X, Y y Z. Bien, entonces, como un cavernícola lo que haría es una tabulación dando valores arbitrarios a estos X, Y. Estas son mis variables independientes y va a calcular los valores Z. ¿Cómo calcula esos Z? Evaluando los puntos que tú estás dando aquí y así sucesivamente. Los vas a evaluar en la fórmula de la función. Bien, en esto de aquí vas a obtener un valor Z1, que es la función evaluada en este punto. Bien, un valor Z2, que es la función evaluada en este otro. Y así sucesivamente. Pero esto no te va a dar una buena aproximación de la gráfica. Bien, entonces yo te recomiendo que en este tipo de cosas te ayudes un software en 3 dimensiones. No sé si GeoGebra tenga este alcance para graficar este tipo de cosas. Bien, mira, las gráficas se ven bonitas, ¿sí? Mira, tiene montañitas, tiene ahí chipotes, un cerro, etcétera. Bien, todo eso se puede hacer, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer aquí es calcular puntos máximos, los puntos más altos, los puntos más bajos. Vamos a clasificarlos como puntos máximos mínimos o puntos silla. Así también se les llama. Bien. ¿Cuál será el volumen bajo esa superficie? Aquí ya no es curva. Se le llama superficie. Estas sábanas desdobladas se les llama superficies y debajo de ellas se encierran un volumen. Es una generalización del área bajo la curva que veías en cálculo integral, ¿te acuerdas? Área bajo una curva. Bien, aquí es volumen bajo una superficie. Y eso se hace con una integral. Una integral doble o triple dependiendo de cuántas variables tenga la función. Si te costaba integrar una vez, ahora imagínate 2 o 3 veces. ¿Sale? Así es el cálculo vectorial. Es emocionante. ¿Bien? Bueno, estas son algunas cosas que se pueden presentar en este tipo de nuevas funciones. Hay cosas muy importantes que son las curvas de nivel. Nada más te lo platico. Las curvas de nivel, es un conjunto de puntos en el dominio de la función en los que la función adopta un valor constante. En otras palabras, muestra dónde la gráfica tiene una altura constante. Mira, con dibujitos quizá lo entiendas.
Estas son curvas de nivel, las líneas azules. Bien. Esta montañita, este sombrero, es la función. Es la función que depende de dos variables. Es una función que depende de dos variables. La superficie depende de X y de Y. ¿Vale? No sabemos la fórmula, eso no es relevante. Bien, una curva de nivel es asignar un valor constante a Z. Bien, el eje Z es toda esta línea vertical. ¿Sale? Tú vas a truncar un valor. ¿Qué valor? El que tú quieras. Aquí, por ejemplo, Z igual a 45, proyectado sobre la superficie, es este círculo. Bien, esa circunferencia. El cual, si tú proyectas hacia el plano XY, en el dominio de la función del plano XY, es esto de acá. Ese plano es el dominio de la función, ¿sale? Recuerda que ahora la función toma valores, bueno, toma unas coordenadas en ese plano, X, Y, las evalúa en Z y genera ese sombrero, esa superficie. Una curva de nivel es fijar el valor de Z, hacerlo constante, en este caso igual a 45, y proyectarlo sobre el plano. ¿Qué cosa tienes en el plano? Pues resulta que cuando tú proyectas esta circunferencia en el plano, tienes esto de acá. Bien. Ese es para Z igual a 45. Puedes dar otro valor. Mira, aquí hay diferentes valores. Z igual a 20, 25, 30, 35 son los valores que están por aquí. Bien. Proyectados te generan nuevas curvas de nivel. Estas curvas de nivel son bastante útiles en la vida real para el trazado de mapas. Seguramente las has visto, ¿verdad? Bueno, estas son las curvas de nivel. Con las curvas estas se observa una relación entre la superficie y las trazas horizontales. Por ejemplo, con estas curvas tú puedes obtener cosas así. Una montañita, cuando tú buscas un mapa de una montaña, no te va a dar la montaña, ¿verdad? Te va a dar esto, curvas así. Y a lo mejor, seguramente podemos leerlo, si es que conocemos un poquito de curvas de nivel. Bien, las curvas de nivel sirven para saber cómo es la planimetría de esa montaña. Qué tan honda es o qué tan alta. Bien, en los mapas tú encuentras esto. ¿Qué son estos números? 4000, 4500, 5500. Seguramente son altitudes. Es la altura de ese cerro, bien, o montaña, o lo que sea. ¿Qué significa esta 4500 que anda por ahí? Significa que esta línea o esta curva de nivel que está aquí está a una altura de 4500, es lo que podemos imaginar, si lo ves. Una curva que esté dentro de esa curva de nivel está a una altura mayor, como por ejemplo esta de 5000. Mira, aquí, esta de 5000 es una curva de nivel, entonces significa que la montaña, conforme tú te vas adentrando, se va elevando, ¿vale? Y si te adentras más, encuentras unas curvas de nivel más pequeñitas, sin embargo, en altura son mucho más grandes. Ahora imagínate esto en 3 dimensiones. ¿Te puedes imaginar esto en 3 dimensiones? Pues te genera la montaña, ¿vale? Es una montaña con estas curvas de nivel. Observa la utilidad de estas curvas. Aquí entonces podemos darnos una idea de cómo es ese lugar con estas altitudes, con la ayuda de estas curvas de nivel, ¿vale? Hay otras, claro, por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí es un mapa en donde se muestran algunas curvas de nivel. Aquí tenemos longitud y acá altitud. Son las coordenadas, ¿verdad? Pues en el mundo. Longitud y altitud, nada más. Menos 0, 90, 180, menos 90, menos 180 y demás. Estas curvas de nivel también aparecen en algunas cámaras que detectan la temperatura de los cuerpos. Seguramente lo han visto en una telenovela de esas que ven, ¿verdad? En donde cuerpos muy calientes
se muestran en color rojo. Cuerpos un poco más fríos tienden al color azul. Esos colores son curvas de nivel también, ¿vale? No solamente son líneas, los puedes tú asignar un color. Entonces, la utilidad de estas curvas de nivel son bastante, realmente son necesarias para entender algunas cosas que nosotros tenemos en la vida real. Y estas vienen de cálculo vectorial. Las curvas de nivel te pueden ayudar para saber cómo se comporta una función. Por ejemplo, esto de aquí es una curva de nivel de una función. Curvas de nivel de esta criatura. Ah, ok. Pero aquí no nos dice mucho porque no tenemos información. No sabemos si esos círculos de en medio están hacia abajo o salen del plano o se elevan. No lo sabemos. Necesitamos aquí como que una información. ¿A qué altura z se encuentran estas curvas? Las curvas de nivel son las que tú observas a lo largo del eje z. Es como si tú estuvieras desde arriba y mirando hacia abajo. ¿Qué vas a ver? Vas a ver esto. No vas a ver la montaña, vas a ver estas líneas. ¿Bien? Esas diferentes irregularidades. Entonces, aquí hace falta esa información. ¿A qué altura se encuentra? ¿Positiva o negativa? No lo sé. Entonces, ahí hace falta información. Resulta que estas curvas de nivel representan esta función. Esta de aquí. Mira. ¿Te lo imaginabas? Pues yo tampoco, ¿verdad? Mira, si tú lo ves por arriba, si tú giras de alguna manera esa gráfica, que la veas tú desde arriba, vas a ver lo que está aquí a la izquierda. Estas diferentes curvas de nivel. ¿Vale? Bueno, las curvas de nivel, insisto, te ayudan bastante para el trazado de superficies. Todas estas son superficies. Puedes tú investigarlas. Seguramente en tu siguiente tarea va a venir un poquito de esto. Algo básico, no quiero atormentarlos tanto. Pero bueno, estas curvas de nivel aparecen a partir de funciones de dos variables. Podemos tener curvas de nivel en 3 dimensiones, que ya son gráficas en 4D, mismas que no podemos visualizar. ¿Dónde creen ustedes que aparecen las funciones de varias variables en la vida real? ¿Dónde vemos una función de dos variables? En la vida real. No más una. Una función de dos variables. ¿Han escuchado del índice de masa corporal? Cuando tú te pesas en una báscula inteligente, estas básculas te dan tu masa, tu estatura e incluso un numerito que dice si estás en un intervalo normal, si estás en sobrepeso o no me acuerdo qué otros intervalos manejan, pero eso es lo que conocemos como índice de masa corporal. ¿Alguien sabe cómo viene dado este índice? O sea, ¿qué fórmula tiene? ¿O cómo calcular esta cantidad? No. No. Bien, pues este índice depende de dos variables. Depende de la masa de la persona y de su altura. Bien. El índice de masa corporal se define, vamos a llamarle índice de masa corporal, le vamos a llamar IMC, porque sí, es un nombre muy largo. N, simplemente N. Se define como la masa de la persona dividido entre el cuadrado de su altura. ¿Bien? La altura debe estar expresada en déjenme recordar, en metros y la masa en kilogramos. Bien, bueno, pues esa es
la fórmula que utiliza la báscula inteligente para el cálculo de este índice. Bueno, aquí este índice, si te das cuenta, es una función que depende tanto de la masa como de la altura. Es una función de ¿cuántas variables? Dos. Dos variables. Pregunta, ¿la masa y la altura son independientes o una depende de la otra? Son independientes. Claro, son independientes. No porque tú tengas 70 kilogramos de masa, ya no vas a seguir creciendo o te vas a hacer más chiquito, ¿bien? O al revés, ya llegué a mi altura de 1,80 o 1,70. Significa que mi masa ya no va a variar, ya no va a disminuir, pero tampoco va a aumentar independientemente de lo que yo coma. Pues eso no es así. Son variables independientes, ¿bien? Estas de aquí son mis variables independientes y son dos. Bueno, otro ejemplo de una función de dos variables es, por ejemplo, la temperatura que nosotros percibimos. Nosotros, cuando estamos por allá en ese rancho que se llama Huixquilucan, si tú vas en motocicleta, la motocicleta lleva cierta velocidad. Y si tú estás en reposo, percibes una temperatura. Allá usualmente es muy frío. Ahora, imagina que vas sobre la motocicleta a unos 50 kilómetros por hora. ¿Cómo se compara la temperatura que tú percibes montado en motocicleta, moviéndose, con la de una persona en reposo? ¿Hay diferencia o no? La temperatura de un cuerpo que se mueve comparada con la temperatura del mismo cuerpo en reposo, ¿serán diferentes? Sí. Sí, son diferentes. Por eso se llama temperatura percibida, ¿bien? Porque es la que tú detectas. Sin embargo, la temperatura del medio es la misma. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que está alterando ese cambio en la temperatura o que tú percibes? Pues es la velocidad. Bien, entonces la temperatura percibida, esta temperatura percibida depende de la temperatura del medio, puede ser 10 Celsius, 20 Celsius, lo que tú quieras, y también depende de la velocidad con la cual se desplaza el cuerpo. Una persona caminando en un clima frío, pues va a sentir frío, obviamente, pero si una persona está corriendo en ese clima frío, siente todavía más frío porque su velocidad es más grande comparada con la persona que va caminando. Bien, es una función que depende de dos variables. Un gas, la presión dentro de una tubería, un gas ideal. La presión, ¿te acuerdas de esa formulita de la secundaria? PV igual a nRT. ¿Sí? Aquí es la ecuación de los gases ideales. Si tú quieres saber la presión que hay dentro de una tubería o de, por ejemplo, de la manguera donde circula el agua de tu casa, despeja de aquí a la presión. Te quedaría el número de moles, es N, una constante. Estas de aquí son constantes, no les da mucha importancia. Depende de la temperatura y depende del volumen. Imaginemos que es una llanta de tu carro, ¿bien? En clima frío o clima caluroso, la presión de las llantas es diferente. No sé si lo has percibido. Cuando hace frío, la presión, digamos que el volumen de las llantas no cambia. Pero si es un día caluroso, ¿qué pasa con este volumen? ¿Disminuye o aumenta? Aumenta. Aumenta, disminuye. Bueno, va a cambiar. Bien. Como cambia el volumen y cambia la temperatura, porque es la temperatura del día, va a cambiar también la presión. El aire dentro de las llantas tiene que ver con ese número N.
Es el número de moles, así se le llama. No se escapa, ¿verdad? No se está desinflando la llanta o el neumático. Es el mismo. Solamente lo que cambia son las condiciones del medio. En este caso, la temperatura y el volumen del neumático. Si cambian estas dos cantidades, ¿qué va a cambiar? Pues la presión que siente el neumático. No va a ser la misma. Bien, esto de aquí es una función de dos variables. Depende de la temperatura y depende de... Mira que estamos rodeados de funciones de varias variables. Muchísimas, en todos lados, que a lo mejor no nos damos cuenta, pero ahí están. ¿Vale? Bueno, pues ya les mostré algunos ejemplos sobre estas funciones. Ahora, vamos a aprender a derivar funciones de varias variables. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Este de aquí es el Stuart. Ejemplo, si la función de dos variables, lo que sea, no importa, es igual a esto, determinar esto de aquí. ¿Qué significa esto? Esta f, bueno, esta f es la misma función de aquí. Cuando tú tienes una etiqueta x, aquí abajo un índice, significa derivada. Derivada, pero con respecto a esta variable, x. Y la otra es f, es la función de acá, pero tiene etiqueta y. Significa que es derivada de esta función de aquí, de la izquierda, pero con respecto a la variable y. ¿Por qué es importante poner la variable? Pues porque tu función ya no depende nada más de x. En este caso depende tanto de x como de y. Tienes dos variables. Como son dos variables, derivada con respecto a quién? ¿A x o a y? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo ya que no hay simetría en esa función. Si tú intercambias x y y, no vas a recuperar la misma función, por lo tanto no va a ser la misma derivada en x que la derivada en y. ¿Cómo calcular estas derivadas? Parciales. Se les llama parciales porque ya son derivadas de varias variables. Bueno, en la siguiente videollamada lo vemos. Queda menos de un minuto. ¿Anda por ahí el Sánchez para que grabe? Sí, doctor. Ahí anda. Bien, no se vayan.